Quiero que vengas conmigo a la palabra del Señor. La palabra del Señor se titula Vuelve a reenfocar tu fe. Amén. Vuelve a reenfocar tu fe. Pero antes vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te pido en el nombre de Jesús que pongas palabras en mi boca, quites todo lo que no deba decir, hazme recordar aquellas cosas que mi mente no las recuerde. Ministrame, Espíritu Santo, en mi vida. Te pido en el nombre de Jesús que ministres a cada uno de los oyentes, Señor, aquellos que están escuchando, aquellos que están viendo, Señor, tu palabra, que puedas, Señor, bendecirles de una manera poderosa, alentarles, Señor, con esta palabra, a que el camino que tenemos, la obra que tú comenzaste con nosotros, un día tú eres el que la perfecciona y el que la termina. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos, ser esa transmisión al Espíritu de cada uno de nosotros, Señor, y poder ministrar nuestra vida de una manera poderosa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la lectura de San Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6. El Señor va a hablar de la misión de los 12 discípulos. En otras palabras, la misión de la iglesia. Por eso esta palabra se titula Vuelve a reenfocar tu fe. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Me gusta esta palabra porque dice, y les dio el poder y les dio la autoridad el Señor para hacerlo, para echar fuera demonios, dice su palabra, y dice también para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué tremenda es la palabra del Señor, porque esta es la palabra correcta. Este es el fundamento principal del trabajo de la iglesia. Así que yo quiero compartirte esta mañana esta palabra no a modo de crítica, sino de reflexionar a la palabra del Señor. Creo que por mucho tiempo como iglesia nos hemos metido para adentro. Esto es lo que me ministraba el Espíritu Santo. Y nos hemos metido para adentro con todo tipo de actividades, olvidándonos muchas veces de la singularidad que tiene la palabra del Señor. Hoy hay muchos creyentes que están afectados, están confundidos en su fe a causa de esta pandemia que ha pasado. Lo compartíamos en la semana con la pastora. Mucha gente, ya hace tiempo que llevamos en cuarentena, mucho tiempo, y la iglesia permanece cerrada, y esto ha causado mucho malestar en muchos creyentes que aún han debilitado en su fe. El no poder congregarse los ha debilitado de una manera muy fuerte. Ahora, la iglesia del Señor tiene como un objetivo principal salir a conquistar el mundo perdido. Ese fue el mensaje del Señor, esa fue la preparación de esta misión a estos 12 primeros discípulos. La Biblia dice en Mateo 28:19, ir por todo el mundo bautizando, enseñando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Este es el fundamento principal de la iglesia, el fundamento principal de la congregación. Pero la iglesia contemporánea ha tratado por todos los medios de llevar a la gente a sus templos, que de hecho no está mal, pero nos hemos olvidado el fundamento.
Nos hemos olvidado el concepto claro de cómo trabaja la iglesia. Nos hemos olvidado en nuestro corazón que la iglesia tiene que salir, la iglesia tiene que caminar entre la ciudad, la iglesia tiene que caminar las naciones de la tierra. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Por eso Dios le dio a sus discípulos en esta misión las estrategias, los mejores consejos que esta iglesia tenía que tener para ser una iglesia bendecida, una iglesia llena de victoria. Amén. Hay muchos inconversos que nos están esperando, que está esperando a la iglesia que se levante en el nombre de Jesús. Si bien la iglesia como templo es muy importante y es muy vital para el desarrollo como individuos, como el desarrollo que necesitamos para crecer en el Señor, es importante en su crecimiento, en su entrenamiento, en su adoctrinamiento. Claro que es importante nuestro templo, claro que es importante la iglesia, donde podemos fundamentar claramente nuestra fe, fundamentar nuestra fe y nuestra doctrina. Pero ha pasado tiempo en estos años de la iglesia contemporánea que nos hemos aburguesado. La iglesia se ha aburguesado mucho. Este es uno de los puntos importantes que quiero compartirte. Mientras la puerta de los templos han permanecido abiertas, se ha utilizado la iglesia para un montón de cosas lícitas, claro que sí. Conciertos para creyentes, es verdad, importante, conciertos para creyentes, congresos para creyentes. Predicadores, pastores, maestros, apóstoles han pasado por todos los templos del mundo, declarando su mensaje, llevando su mensaje a un pueblo convertido y consolidado. Esto es lo que me ministra el Señor. Lo digo a modo de enseñanza, no a ningún modo de crítica. Claro que eso está bien, pero no podemos perder el verdadero concepto bíblico, el verdadero sentido de la iglesia. Porque cuando la puerta de nuestro templo se cerró, también a muchos se les cerró la iglesia en el corazón. Y esto es lo que me ministraba el Señor. Y esto no puede ser así. La iglesia del Señor está abierta, nuestra fe tiene que estar abierta, las puertas de nuestra fe no pueden estar cerradas. Tenemos que entender que tenemos un llamado, y el llamado, claro, es allá afuera. Ahora esto lo digo porque hay muchos creyentes que quieren entrar a la iglesia. ¿Y es necesario entrar a la iglesia? Claro que sí. Hay muchos inconversos que necesitan ver una iglesia pujante, necesitan llegar a la congregación. Pero a veces me pone mal ver algunos creyentes que no se mueven en medio de la ciudad y están esperando que la iglesia se abra como refugio para ellos. Claro, tan importante para ser adoctrinado, importante para ser contenido, pero a veces no reenfocamos nuestra fe. No entendemos el propósito por el cual estamos allá afuera, el propósito por el cual estamos en esta tierra, y es afectar a todos aquellos que no conocen al Señor. Que verdaderamente puedas darte cuenta que eres la iglesia de Cristo. Amén. El evangelista T.L. Osborne decía esto: llegará el día que las iglesias se tendrán que dar cuenta que la verdadera iglesia no es hacia adentro, sino hacia afuera. La verdadera importancia. La iglesia se ha acostumbrado, decía, a salas calefaccionadas, a butacas cómodas, a atrayentes predicaciones. Pero la verdadera iglesia de que Jesús está demandando se mueve en una sociedad hostil y hambrienta por el evangelio. Así que somos nosotros los responsables. Y Jesús dio
consejos y les dijo, por ejemplo, en el versículo 4 y 5 le dijo: y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Así que la palabra del Señor, la verdadera fe, el verdadero desafío de la iglesia no está dentro de la iglesia, sino fuera de la congregación. Venimos a la congregación y somos afirmados, pero el trabajo siempre es hacia afuera. Podemos tomar esta pandemia de dos maneras diferentes. Por eso que quiero ser constructivo, si el Espíritu Santo me deja esta mañana, en lo que quiero compartirte. Podemos tomar esta pandemia de dos maneras diferentes: como un ataque a la iglesia, que lo es, un ataque a la iglesia, el no permitirnos congregarnos es un ataque a la iglesia, porque tenemos el derecho de congregarnos bíblicamente, no se nos puede prohibir congregarnos, podemos exigir congregarnos, y esta es la bendición que lo podemos hacer. Y te lo habla un defensor. Yo siempre me he considerado un defensor de que debemos congregarnos. Ustedes, aquellos que nos están mirando, la iglesia Visión de Fe, sabe de lo que estoy hablando, porque siempre los desafié a congregarse. Mire, me sobran dedos de la mano para contar los días que yo no me congregué del tiempo en que me convertí. Y tengo testigos como mi esposa. Es más, hoy estamos en tiempo de pandemia, pero aquí estamos dentro de la iglesia tratando de llevar el mensaje para todos aquellos que nos escuchan y nos miran a través de las redes y a través de la radio que Dios nos ha regalado para predicar el evangelio. Claro que lo más importante es congregarse, pero lo más importante también es predicar el mensaje, entender en el tiempo que estamos. Porque yo decía esto: ¿qué sucede si en la puerta de la iglesia ya no se abre más para adentro? ¿Qué pasaría con el corazón de muchos creyentes? ¿Qué pasaría con esa iglesia que fielmente se congregaba dentro del templo? ¿Seguirían manifestando su fe? O como dije al principio, muchos se han desboronado y se han venido abajo, y otros han perdido el horizonte, otros han perdido la brújula. O lo podemos ver de la siguiente manera: lo podemos ver como una oportunidad única para aprovechar este tiempo, para que todo lo que hemos aprendido por años en estos templos, por años, ¿sabe? Por años Dios nos ha enseñado. Yo por años he aprendido. Yo le doy gracias al Señor por cada templo, por cada funcionamiento de la iglesia, en sus materias, en todo, porque realmente hemos sido entrenados, hemos sido capacitados para un tiempo, diga conmigo, como este. Un tiempo como en el que estamos viviendo. Entonces yo quiero que puedas reaccionar y reenfocar tu fe y tu corazón a los tiempos que vivimos. Hemos aprendido por años, como te decía, en congresos. Mire, yo tengo muchísimos congresos encima. Hemos aprendido en estudios bíblicos, en cientos de predicaciones que hemos escuchado. Comencemos a bendecir a otros con todo lo que hemos aprendido. Mire usted, del otro lado tiene mucho material que Dios ha invertido en usted. Y yo creo que llegó el consejo de parte de Jesús para hacer el ministerio. Yo creo que las palabras de Jesús son tan necesarias, tan oportunas hoy, para que te desarrolles, para que puedas decir: claro, yo soy la iglesia, Dios me ha llamado, tengo que abrir camino, tengo que obedecer, tengo que predicar. Dios me ha enseñado, me ha valorado, me ha estimado, me ha llamado, me ha elegido.
tengo que hacer su obra, tengo que caminar esta ciudad para Jesús. Así que yo te invito esta mañana a hacer realidad esta palabra que Dios manifestó a sus discípulos. Por eso creo que llegó el tiempo de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y quitar por algún momento los ojos del templo, por algún momento, y enfocar la mirada en la obra del Evangelio para llevar esta salvación a los perdidos. Por eso la palabra del Señor me ministraba mientras nos quedamos esperando. ¿Cuándo reabrirá la iglesia? ¿Cuándo reabrirá la congregación? Perderemos el tiempo de afectar a otros para Cristo. ¿Cuántos dicen esta mañana: yo soy la verdadera iglesia? Yo soy la verdadera iglesia. Por eso es que no me vengo en contra de congregarnos, no, jamás lo haría. Pero entiendo de esta manera que yo soy el templo del Espíritu Santo, y que Dios me está llamando y Dios está adoctrinando a la iglesia más que nunca en este tiempo, porque hay una puerta que no se ha cerrado, y es la puerta de la evangelización. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El primer punto que quiero compartirte esta mañana: Jesús le dio una misión a su iglesia. Ahí lo tenemos en pantalla. Una misión a su iglesia. La adoctrinó el Señor para que no se distrajera por nada. Mi pregunta es, en este tiempo de cuarentena, sinceramente, ¿cuánto nos hemos distraído? Seamos sinceros. Y si somos sinceros, tenemos que decir: perdónanos, Señor. Nos hemos distraído. Se cerró la puerta de la congregación y no supimos cómo hacer, cómo reaccionar. He escuchado a muchos pastores, he escuchado a mucha gente decir: a mí es como que le han cortado las piernas. O sea, se encontraron sin adoctrinamiento tecnológico. ¿Y cuánto nos cuesta salir a nosotros al aire con todos los problemas que tenemos técnicos, con tan poco material profesional que tenemos? Diríamos, casi nada profesional tenemos para poder salir al aire. Lo hacemos a pulmón, lo hacemos de corazón, lo hacemos con lo que tenemos, nos reinventamos. Así que yo hoy le agradezco a mis hermanos, los bendigo, porque realmente ellos han puesto la mano en la obra y podemos salir al aire. A veces no como quisiéramos, pero el Señor pone su mano. Pero hay mucha gente que este tiempo los ha paralizado, no han podido acelerar. Y de hecho también como ministerio nos ha pasado. Se cerró la puerta de la iglesia y nos sentimos inútiles. Hay mucha gente que dejó de servir porque creía que lo único que sabía hacer era ser ujier en una iglesia, abrir la puerta de una iglesia, estar en un baño o estar acomodando en varias áreas de la iglesia. Por eso yo vengo a decirte esta mañana: necesitas reenfocar tu fe, porque Dios quiere hacer algo. Y Dios está interesado en tu vida, que es la iglesia que esta ciudad y esta nación está necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Demos un buen aplauso al Señor esta mañana. Claro, un buen aplauso virtual. Pero yo quiero aprovechar esta mañana para decirte que te sientas esa iglesia, más iglesia que nunca. Más iglesia que nunca. Y esto es lo que el Señor me ministraba en el corazón. Por eso que la iglesia debe enfocarse en la misión que se le ha dado. En otras palabras, lo que Dios está diciendo en este texto que acabamos de leer, que todo aquel que le sirva al Señor, me refiero a Lucas 9, del 1 al 6, Dios lo respaldará, Dios lo sostendrá y Dios lo sustentará. Eso es lo que Dios va a hacer. Así que iglesia, sirve al Señor.
Iglesia, camina en esta ciudad. Porque si confías en el Señor, Dios respalda sus llamados. Amén. Dios respalda su llamado. Lo importante del llamado a la iglesia consiste en que el Señor nos ha elegido. Así como eligió a Pedro, como eligió a sus 12 discípulos, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros a ser parte de su ministerio. Es su ministerio. Gloria al Señor por tantas denominaciones o por tantos nombres de ministerio. El nuestro es Visión de Fe. Pero no nos olvidemos que funcionamos para un solo ministerio, el ministerio del Señor Jesús. Amén. Así que la iglesia no es necesariamente un lugar físico. Esto es el ABC, lo hemos aprendido, aunque muy importante para el desarrollo, como decíamos al principio, y el crecimiento de cada uno que hemos aceptado a Jesús. Yo he sido adoctrinado, yo he sido bendecido, yo he sido enseñado, he sido consolidado dentro de los templos del ministerio. Pero no puede ser más importante que la función que debemos cumplir. Y lo digo ahora con los templos con puertas cerradas. La verdadera función de iglesia está dentro nuestro. Se llama Jesús. Es su palabra. Y su palabra no puede volver vacía. Su palabra lleva fruto. Su palabra rompe cadenas. Su palabra echa fuera demonios. Su palabra sana enfermos. Eso dice el Señor. Por eso vengo a decirte que las puertas del cielo permanecen abiertas todavía. Permanecen abiertas a aquellos que quieran recibir a Jesús. Y es la iglesia la que tiene que llevar ese mensaje. Hoy más que nunca debemos predicar el evangelio del reino del Señor Jesucristo. Esta es la puerta abierta. Y eso es lo que quiero compartirte esta mañana. Esta es la puerta abierta, la palabra en tu boca, la declaración en tu boca. La palabra, suelta la palabra de sanidad, suelta la palabra de milagro, suelta la palabra de fe, como mis hermanos ahí soltaron esa palabra y ahí conquistaron, que veíamos en ese testimonio, ese auto que necesitaban como familia. Suelta la palabra, suelta la palabra. El Espíritu de Dios se manifiesta en medio de la iglesia, se manifestará en medio de tus familiares, en medio de tus vecinos, en medio donde tú vayas. Ahí estará el Espíritu de Dios haciendo la obra, porque está en ti. Somos la iglesia. Pueden cerrar el templo, pero no pueden cerrar la iglesia. Y la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16 lo dice. Nosotros somos el templo de Cristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. La iglesia es la puerta abierta para la salvación del alma. Y que yo sepa, las puertas del cielo no están cerradas. Amén. Las puertas del cielo no están cerradas. Así que yo quiero traerte paz en esta mañana. Y para que la iglesia pueda ser pujante más que nunca en esta sociedad. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escuche, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Quiero decirte, no prevalecerán contra tu vida. Mientras haya un creyente,
predicando el ministerio de Cristo, mantendremos la puerta abierta a la predicación del Evangelio. Yo creo que se merece un aplauso la palabra del Señor esta mañana. Vamos, aplaude a Jesús esta mañana. Mientras haya uno que crea, un creyente predicando de su ministerio, mantendremos la puerta abierta a la predicación del Evangelio. Qué tremenda verdad. ¿Sabe por qué lo digo esto? Porque quiero reflexionar un poco. Jesús nunca le dijo a sus discípulos: amados hermanos, alquilemos un lugar y levantemos un templo y llamemos a la gente, a la iglesia, a recibir un milagro. Con el correr del tiempo, los templos comenzaron a ser más visibles. Los templos cristianos, razón de 1800, si no mal recuerdo, empezaron a verse iglesias como templos cada vez más. Iglesias cristianas me refiero. Pero Jesús en su tiempo no buscó un lugar para llevar a la gente a ese lugar. Jesús nunca dijo: yo hoy voy a predicar y el lunes va a predicar Pedro, el martes va a predicar Juan y el miércoles va a predicar Felipe. Vamos a tener la semana cubierta predicando. No fue así. Por eso yo quiero reenfocar tu fe. Gracias le damos al Señor por nuestros templos, gracias le damos al Señor por nuestras congregaciones, pero no perdamos la función, no perdamos los conceptos bíblicos claros. El Señor los convocó y los mandó a las aldeas, los mandó a las ciudades. Y no me estoy volviendo en contra de nuestros templos, simplemente me amonesto a mí mismo. La verdadera obra se encuentra donde la puerta permanece abierta. Abierta. Hoy en este lugar tenemos una puerta, las redes sociales. Una cámara está haciendo de puerta para que podamos predicar el Evangelio. La puerta de este lugar está cerrada. Aquí no hay nadie, solo 2 o 3 hermanos ayudándonos en la transmisión. Pero la verdadera obra se encuentra donde la puerta permanece abierta. La palabra de Dios dice que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Amén. Así que esa es la palabra del Señor. Se cerró la puerta de tu congregación, pero no se terminó tu obra. Se cerró la puerta de tu congregación. Estás confundido, estás medio ahí distante, pero no se terminó tu obra. Dios va a completar la obra en tu vida que Él empezó un día. El Señor la perfeccionará y la terminará. Así que levántate en el lugar donde estás y comienza a ser iglesia. Amén. Eso es lo que quiero transmitirte en esta mañana. Y sé que tienes el corazón, le hablo a muchos del ministerio Visión de Fe que tienen el corazón, están esperando cuando se abre la iglesia, pero no pierdas cuando se abre la congregación. Pero no pierdas de vista el fundamento central de la palabra de Jesús. Abre los ojos, porque estás haciendo iglesia donde estás. Así que yo quiero compartirte esta palabra. El Señor nos ha comisionado para esta tarea. Si se le prohíbe a la gente venir a nuestros cultos, nosotros iremos a sus convocatorias. Es que así tiene que ser. Iglesia, los campos están listos para la siega y nos toca a nosotros recoger la cosecha. Yo quiero compartirte esta palabra. Y el segundo punto que quiero, consejos bíblicos para desarrollar la obra de Cristo en la tierra.
consejos bíblicos para desarrollar la obra de Cristo en la tierra. Amén. No debemos ocuparnos por nada que no sea parte de la misión que se nos ha encomendado. Jesús le recordó a sus discípulos básicamente esto: hacia dónde debían ir, cómo lo debían hacer y qué cosas debían llevar para el camino. A veces como congregación, y nos pasa, y creo que estamos acostumbrados a tener tantas cosas para poder desarrollar lo simple que es el Evangelio. Si no tenemos esto, si no tenemos aquello, si nos falta lo otro, no podemos predicar. Y de hecho, muchas veces nos sentimos así. Pero el Evangelio es mucho más fácil de lo que lo hacemos nosotros, difícil. Por eso yo vengo a decirte esta mañana: no te desenfoques de la tarea que se te ha encomendado. Debemos enfocarnos en la palabra que Dios nos dio. No existe pandemia a esta palabra. En momentos de censura, en momentos críticos o de persecución, es donde más tiene que brillar la iglesia. Me ha llegado el reporte hace unas semanas atrás, y lo veníamos compartiendo también con la pastora, de creyentes, de jóvenes creyentes, jóvenes que se han desenfocado. Aún oramos hoy, yo no sé si ese joven era creyente o no, pero oramos por un matrimonio que pidió consuelo por un hijo que tiene 18 años, tenía 18 años y se suicidó por todo este problema que estamos viendo, cuarentena, pandemia. Yo no sé lo que había en su corazón, pero tomó la decisión de suicidarse. Jóvenes que han perdido la claridad de sus vidas espirituales. Muchos jóvenes les ha pasado eso, pero yo quiero hablarles a ellos. Muchos que dejaron de venir a las congregaciones porque la puerta se cerró, pero se les cerró su fe. Yo lo veo también en el ministerio nuestro de la congregación. Son pocos los jóvenes que quieren hacer Zoom. Son pocos los jóvenes que quizás quieren involucrarse en la tarea. Pero yo vengo a decirte: no nos equivoquemos. La mejor tarea la tenemos que hacer. Seguimos siendo iglesia, somos la iglesia. Aunque te sientas ahí en tu casa sentado y diciendo no sirvo para nada, no sé qué hacer. No, es que eres la iglesia. Tienes que levantarte, fundamentarte en esta palabra, creer que has sido llamado, levantarte, congregados unos a otros con nuestros hermanos, aquellos que nos podemos congregar de diferente manera hoy. Hoy es una forma esta, virtualmente, online, compartiendo la palabra del Señor. Por eso yo te animo y te ayudo a que te levantes en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos perder el verdadero enfoque de quiénes somos. No podemos dejar de creer, dejar de predicar, dejar de confiar, dejar de obedecer a la palabra del Señor. Mucha gente se ha metido más hacia adentro en este tiempo de cuarentena. Y dígame si no es así, si no es verdad lo que está pasando. Y la iglesia no se puede meter para adentro. Se cerró la puerta del templo y se metió más adentro. Muchos creyentes le hicieron cuarentena, ¿sabe a qué? A la oración, a la búsqueda. Y eso nos ha golpeado a todos. Pero tenemos que entender que han cerrado la puerta del templo, pero no han cerrado la puerta de tu llamado.
Y esta es una verdad bíblica. Nadie puede cerrar la puerta de tu llamado. Así que sigue siendo fiel, sigue siendo fiel. Preocúpate por hacer su voluntad y verás el esplendor de la iglesia del Señor sobre tu vida. Así que dale un gran aplauso a Jesús. Amén. Amén. Vale la pena ser llamado. Esa puerta no se cerró. Si se cierra es porque tú la cierras. Cierras la puerta de tu fe. Cierras la puerta de tu esperanza. Cierras la puerta de tu oportunidad. Cierras la puerta de creer. No cierres la puerta de tu fe. Sigue creyendo. Tú eres la iglesia. Los discípulos nunca tuvieron templo donde congregarse. Pero había en ellos una pasión por servir al Señor. Siempre recuerdo un pastor amigo, el pastor Moisés González, que me decía: el día que nos tengamos que ir de esta congregación o no se pueda sostener la congregación, ¿cuál es el problema? Volveré donde comencé, me dijo, abajo de una higuera. Siempre hay lugar para seguir con su llamado. No es importante un edificio, lo importante es el llamado que marca la diferencia. Y esto es importante. Yo no sé cómo está tu fe. Yo me quisiera sorprender si la puerta de la iglesia se abre. ¿Se llenaría ese lugar? ¿O la gente ya se aburguesó, ya se acostumbró y estaría cómodo en su casa? Porque quiero decirles que antes de la cuarentena muchos se habían tomado una cuarentena ya anticipada. Creo que algunos ya habían tenido como una profecía, sabían lo que iba a pasar y se adelantaron. Pero yo quiero decirte, el llamado es una puerta abierta, es tu puerta abierta. La iglesia necesita reenfocarse al llamado. Jesús nos muestra claramente en esta palabra que por más que nos cierren las puertas de nuestros templos, no necesitamos ninguna cosa extra para realizar el llamado. Y quiero compartirte esta palabra. Esta palabra es para aquellos que dicen: cuando abra la iglesia sus puertas, vuelvo a servir. No tienes que servir ahí. Tienes que ser parte de lo que Dios quiere hacer. Nuestra fe nunca debe cerrar sus puertas. Recuerda, nuestra fe nunca debe cerrar sus puertas. Jesús dijo a la iglesia, y con eso quiero ir terminando: no llevarán bordón. No llevarán bordón. No llevarán alforja. No llevarán pan ni vino. No llevarán dos túnicas. En el lugar donde vayan, si no son bien recibidos, sacudir el polvo de sus pies en señal de testimonio contra ellos. Y en el lugar donde les reciban, dejen que los atiendan, porque yo los envío y yo los sostengo. Esa es la obra del Señor. Esa es la claridad que tenía Cristo de la iglesia. Así que reenfoquémonos. Yo sé que todos esperamos que la puerta de la iglesia se abra, pero la puerta de la iglesia no se cerró. La puerta de la verdadera iglesia, claro, no se cerró. Quizás usted piense que está cerrada. No se cerró. Pellízquese
y se va a dar cuenta que usted está vivo. Si usted es un creyente, usted es la iglesia del Señor. ¿Pasiva o activa? Lo primero que dijo Jesús: no lleven bordón. El bordón era un palo de madera con el cual se usaba para escalar los peñascos, las montañas, para sostenerse en esos caminos pedregosos, para tener estabilidad en las montañas, pero también era útil para escapar de los animales, para ahuyentarlos, para defenderse. Pero aquellos que estamos haciendo la misión del Señor no debemos temer, porque el Señor cuida de nuestra vida. Así que cuando predicamos la palabra y somos esos creyentes que hemos creído el Señor, tu futuro está asegurado. Esta palabra nos dice: crean, vayan tranquilos en paz, su futuro está asegurado. Él cuida de tus hijos, Él cuida de tu familia, Él está en control de las cosas. La presencia de Dios será tu bordón. Eso es lo que quiero decirte esta mañana. No necesitas defenderte de tus enemigos espirituales. La Biblia dice que Él se defenderá del lazo del cazador. El Señor reprenderá por Él mismo al devorador de tu finanzas si le crees y le sirves. Solo tienes que honrar a Dios. No necesitas dinero, necesitas creer y honrar a Dios de todo tu corazón. Él te defenderá de tus enemigos que se levanten contra tu vida. ¿Usted cree que Dios no lo va a defender y no lo va a cuidar en esta pandemia? Él va a salir a su defensa. Ningún arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Eso dice Isaías 54, 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Amén. Así que el diablo no te puede tocar. Quiere, lo intenta, pero no puede tocarte. Jesús es tu bordón. Lo segundo que dijo: no llevarás alforja. La alforja es como unos costales de cuero que son balanceados, se ponen al hombro, y puedes llevar una carga al frente y otra carga atrás, donde puedes meter muchas cosas. Pero el Señor le dijo: no van a llevar provisiones. ¿Cómo? No van a llevar provisiones. Yo los voy a sustentar. Hagan la obra y yo los sustento. Por eso es tan tremendo creerle al Señor. Y yo sé que acá hay muchos que han hecho eso. Cuando el Señor nos llamó, así lo hicimos. No teníamos nada, pero teníamos el llamado. La puerta estaba abierta. Y cuando uno le cree al Señor, Él es tu providencia, Él es tu sustento. Eso es lo que hace el Señor. Esto es realmente poderoso. Pero el Señor les mandó aún a sus discípulos que iban a ser sostenidos, que iban a ser bendecidos, que había gente que estaba preparada para bendecirle y darle grandes bendiciones. Lo iban a sostener. Pero hay algo importante que quiero compartirte en esta palabra. Jamás pongas tu mirada en las bendiciones de la tierra, sino en las del cielo. No te aferres a lo que has conquistado, sea lo que sea que te haya bendecido, porque te va a desenfocar a la tarea que tenemos por delante. Colosenses 3:2 dice así: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús quería que confiaran en ellos, aún en la economía.
Y sigue diciendo el Señor, 2 de Corintios 4:18, si lo tenemos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesús no quiere que por ninguna manera te distraigas del llamado. Por más bendiciones que tengas, por más bendición que Él te haya dado, sigue poniendo tu confianza y tu mirada en Él solamente. Solamente. Y verás esa gloria de Dios caer sobre tu vida. Si Él te envió a predicar, si Él te envió a hacer la obra, Él te va a sostener. Lo tercero dijo: no llevarán pan ni llevarán dinero. Dios cuida de tu bienestar y de tu providencia. Esta palabra está unida con la alforja como testimonio. Lo hemos visto nosotros como pastores en este ministerio. Aún en tiempo de cuarentena, lo compartíamos la semana pasada, Dios nos ha sostenido y sigue sosteniendo este templo vacío. Sigue sosteniendo nuestras vidas. Solo el propósito de Dios lo hace. Por eso que nosotros en un momento tuvimos la sensación de decir: ¡ay, la iglesia cerrada! ¿Cómo vamos a hacer? Pero nuestro corazón nunca estuvo en ser sostenido por los hombres, sino en ser sostenidos por Dios. Le hemos creído, y está de testigo mi esposa, mi familia desde el primer día. Y hoy en pandemia y en escasez o lo que sea que le pase a esta tierra, Dios nunca nos soltó la mano. Por eso yo te digo: no mires ni te aferres a lo que has conquistado. Mira solo su nombre y su causa. Mira solo tu llamado, lo que Dios mandó a hacer. Lo demás no importa nada. Solo Dios hace la obra en aquellos que creemos en Él. Amén. Pero Dios es tan bueno y tan fiel que Él te sostiene. Él te sostiene. Él pagará tus necesidades. Te hará entrar en aldeas donde te reciban, te cuiden, te mimen, te ayuden y te prosperen. Porque Dios es fiel a lo que dice y a su llamado. No te preocupes. Sigue haciendo la obra del ministerio. Él pagará tus gastos. Él te ayudará. Al menos lo ha hecho con nosotros, y creo que lo ha hecho con miles de personas, millones de personas que han puesto su confianza en Él. Y el último punto, cuarto consejo: no llevarás dos túnicas. ¿Sabe? Los discípulos del Señor no tenían que impresionar a nadie. No tenían que mostrarse elegantes delante de los hombres. No podemos impresionar a la gente con nuestros vestidos o ser ostentosos mostrando que de esa manera somos algo, somos alguien. El Señor le dijo a Samuel: no, Samuel, yo no miro las apariencias como tú miras. Yo miro el corazón de los hombres. Y Jesús sigue mirando el corazón de los hombres. No se preocupen cómo estén vestidos, amados discípulos míos, dijo el Señor. La gente verá lo que hay en sus corazones, me verá a mí. La importancia de este evangelio es que no te miren a vos, los miren a Él. Por eso que el Señor puede manifestarse y se puede dejar ver en un andrajoso que le cree, o en aquel rico, humilde de corazón. No es la apariencia, es el corazón. La gente tiene que mirar a Cristo a través de tu vida.
Eso es lo que el Señor me ministraba. Dios llama a predicar su mensaje a gente sencilla y humilde de corazón. Gente sencilla y humilde de corazón. Esta iglesia en cuarentena tiene que ser reconocida no por los logros que ha alcanzado ni por los templos que ha edificado, sino por las señales que les siguen acompañando en este tiempo. Marcos 16. Versículo 10. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Dónde está la iglesia esta mañana? ¿Quién es la iglesia esta mañana? Cerraron las puertas del templo, no las puertas de tu fe. Estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Yo quiero que te pongas en pie. Levantes tus manos al cielo, porque sí, Dios quiere bendecirte. Esta mañana Dios quiere decirte: las puertas se abrieron. ¿Qué pasó? No lo sé. Un día, sin saberlo, no supimos que era el último día, al menos por ahora, que podíamos compartir un tiempo juntos congregándonos. Ese último domingo salimos creyendo que un viernes o un domingo próximo o en la semana en algún estudio podíamos volver a abrir la puerta de la congregación y estar juntos, pero no fue así. La puerta se abrió hacia afuera. Algo divino o algo permitido por Dios, pero la puerta de la congregación se abrió hacia afuera nada más por el momento. Pero esta es una señal de predicar su palabra. Esta es una señal que la puerta está abierta a la iglesia. Es una señal de hacer su obra en esta ciudad. Esta es la señal de recorrer los barrios, de recorrer tus familias, tus familiares, tus vecinos, anunciando el mensaje de salvación de Jesús. Así que reciben esta mañana, iglesia, aquellos que creen. Yo sé que hay muchos de este ministerio que creen. Les hablo a todos aquellos que están escuchando de distintos lugares, de distintas congregaciones que están viendo ese mensaje. Reciban. Ustedes son esa iglesia. Ustedes son esa iglesia con una puerta abierta en esta ciudad, en el cual Dios los manda. Dios los manda en esta garantía de ustedes. Él es nuestra garantía. Él es nuestro sello. Él es tu seguridad. Él es tu prosperidad, tu bendición. No tengas temor. Haz la obra del ministerio. Recibe. Al cielo clamaremos. Vamos, recibe esta mañana. Tu gloria, tu nombre adoraremos hasta ver tu gloria. Al cielo clamaremos hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos hasta Vamos a ver los ojos tu esta gloria. mañana. Al cielo clamaremos. Y date cuenta que la iglesia no está cerrada. Démonos cuenta que la iglesia somos nosotros. Hasta ver tu gloria. Al cielo clamaremos. Recibe. Hasta ver tu Recibe el nombre gloria. de Jesús. Tu nombre adoraremos.